amigos, bienvenidos a Mystery Channel. Como habrán visto últimamente, les estoy narrando las crónicas del comandante Enki, de esa expedición que vino a la Tierra hace 450.000 años y de la cual nos hemos enterado gracias a los hallazgos de las tablillas sumerias, las cuales se encontraron en la biblioteca del rey Asurbanipal, quien las conservó. Pero si hablamos de las tablillas de los sumerios, es importante hablar de sus traductores. Y uno de sus traductores es reconocido a nivel mundial por los múltiples libros que ha escrito, y se trata de Zecharia Sitchin. No sé en el idioma de ustedes cómo lo pronuncian. Aquí se pronuncia Zecharia Sitchin. Y ha escrito más o menos en 25 idiomas sus libros, y a pesar de que ha escrito en tantas lenguas distintas y tantos libros así interesantes acerca de la cultura sumeria, ha sido muy polémico porque entre sus traducciones ha afirmado y ha realizado una serie de teorías que lo han puesto realmente en problemas y hicieron que al final, desafortunadamente, al final de su vida, cayera en el ostracismo y lo rechazaran y lo relegaran a esa sección de los mentirosos, de los pseudo arqueólogos, pseudo científicos, ese pseudo que es tan insultante hacia las personas que estudian toda su vida. Porque déjenme decirles que Zecharia Sitchin dedicó su vida al estudio, sobre todo de las tablas sumerias. Él comenzó a estudiar las escrituras hebreo-arameas y griegas en el lenguaje, entre comillas, original, o sea, las escrituras, las que muchos consideran santas escrituras, y luego se dedicó exclusivamente a estudiar las tablillas sumerias, entendía el sumerio y empezó a no solamente a traducir, sino también a dar la interpretación de lo que él iba entendiendo, y empezó a construir una serie de teorías bastante interesantes. Teorías que le significaron prácticamente que lo sepultaran vivo en su carrera, porque desafortunadamente fue linchado por los científicos. Obviamente, los que están en esa línea de pensamiento único que yo siempre llamo aquí la oficialidad, porque es el pensamiento oficial, lo relegaron y lo negaron todo el tiempo. Y si ustedes van a ver también a Wikipedia, Wikipedia se ha convertido prácticamente en un modo también de poder denigrar de muchos autores que no están dentro de esas líneas oficiales. Qué tristeza, pero es así. Lo estamos viendo también con manipulaciones de algunas biografías, de algunas hojas de vida, de algunos autores que están vivos y se pueden defender, pero Sitchin no está vivo. Y me da mucha tristeza que haya muerto antes de darse cuenta que muchas de sus teorías se están confirmando y que ya la ciencia está empezando a estudiar cosas que él había dicho y que se habían burlado de él por haber hablado de ello, como lo es acerca del planeta Nibiru. Nibiru se ha envuelto en una niebla de mitología, de leyenda, pero Nibiru tiene una raíz. Las personas que estudian las tablas sumerias, que tenemos estos escritos que son los más antiguos de los cuales podemos tener testimonianza real, pues ellos se han basado en lo que dice ahí, lo que los antiguos contaban. Y lo que decía Zecharia Sitchin es que tanto las tablillas sumerias como las religiones que se han creado, como la misma Biblia, como la ciencia y todo cuanto se dice que es nuestra historia y nuestros orígenes, él decía que estaba todo en completa armonía, que lo único que había que hacer era leer literalmente, no sé si les suena conocido esto, las tablillas sumerias y creer que era así lo que ellos querían decir. Es muy parecido a lo que dice el profesor Mauro Biglino acerca de las escrituras hebreo-arameas y griegas,
de las escrituras, de la Torá, de la Tanaj, porque se le ha dado una interpretación alegórica, simbólica. Lo mismo sucede con las tablillas sumerias para Sitchin. Pero hablemos un poco de quién era Sitchin. Zecaria Sitchin nació en Azerbaiyán en 1920. Y desde muy niño él cuenta que más o menos desde los 8 años surgió en él esa chispa por saber y se hacía esas preguntas: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? Y gracias a esas preguntas que le circulaban en la cabeza, él empezó a interesarse también mucho en la religión y empezó a aprender a leer las escrituras, pero cuando ya aprendió el idioma original de las escrituras, se dio cuenta que había incongruencias y hacía preguntas incómodas, por lo cual lo sacaban de la clase furiosos los profesores. Por ejemplo, algo que le interesó y le llamó mucho la atención fue cuando vio la palabra Nefilim y vio su traducción como gigante. Él dijo: aquí hay un error, porque Nefilim significa venido de las estrellas. Entonces ya esto no fue aceptado por su profesor, por su maestro. Y en vez de echarse para atrás, él se interesó aún más. Y si algo caracterizó a Sitchin fue su persistencia, su resiliencia y digamos, su fuerza de voluntad, su valor para enfrentar toda la oposición que tuvo durante toda su vida. Porque siempre lo que él veía no cuadraba con, digamos, con la línea oficial, lo que se decía. Y él sí hablaba acerca de lo que él leía ahí y lo que él entendía, y lo hablaba libremente y empezó a escribirlo, lo puso por escrito. Sitchin, por ejemplo, se dio cuenta que allí los sumerios hablaban ya de 12 planetas. Y él decía, ellos ya lo sabían. ¿Cómo hacían los sumerios para saber que había 12 planetas? Recordemos que para los sumerios la luna y el sol contaban como planetas. Entonces eran 11 planetas. Pero resulta que había otro más y la ciencia no podía aceptar eso, como que un 12º planeta. Pero resulta que hoy día ya se está empezando a ver que es posible que sí exista este planeta. Algunos ya lo confirman y obviamente tienen miedo porque los científicos que quieren conservar su nombre, pues viendo cómo tratan a quienes dicen lo contrario al oficial, pues muchos están callados. Algunos dicen tal vez, quizás ya hemos visto algo. Y además se ha visto fenómenos extraños también por parte de gente que ha hecho videos, en fin. Es muy posible y yo estoy convencida de que ese planeta sí existe, porque los sumerios no solo sabían de estos 12 planetas, ellos también sabían que el Sol era el cuerpo celeste central del sistema solar, que no era la Tierra como los griegos creían y otros pueblos, sino que el centro del sistema solar era el Sol. Ya lo dibujaban con sus rayos como una estrella. Sabían que eran esferas. Ellos sabían muy bien, porque siempre en las tablillas sumerias ellos hablan de esferas, los cuerpos celestes esféricos. Hablan de trayectorias. Ellos hablan de los colores, que da a entender que ya entendían también de qué se componían estos cuerpos celestes. Y en la medida en que yo les he ido trayendo videos acá, yo he ido leyendo también respecto a las traducciones de Sitchin, me doy cuenta de esto, cuánto los sumerios conocían el cosmos. ¿Cómo lo conocieron? Pues a través de sus maestros, de los Anunnaki. Ellos nunca lo negaron, ellos nunca se autoatribuyeron ese conocimiento. Ellos sabían que el comandante Enki, que había llegado, que se llamaba Ea y luego se llamó Enki, llegó a la Tierra y les enseñó muchas cosas. Todo eso que cuenta Sitchin es lo que está allí. Ahora bien, la persona que me sugirió el tema del cual les estoy hablando y que le agradezco muchísimo, me dijo algo muy cierto, pero si vas a hablar de las traducciones de Sitchin, pues tengamos en cuenta que a él lo han llamado mentiroso y han dicho que él exageró muchas cosas y dijo muchas cosas. Vamos a hacer una cosa, amigos, porque es bueno también mirar qué dicen las personas, los eruditos en esta materia, porque si bien Sitchin era un investigador bastante tenaz,
y tenía sus conocimientos y su experiencia, pues miremos a los oficiales, ¿no? Y dentro de esos eruditos oficiales se encuentra un italiano, que es uno de los sumerólogos y asiriólogos más importantes. Él ha estudiado los pueblos sumerios, todo lo que son los pueblos mesopotámicos, los asirios, los babilonios. Es un experto ad hoc. Y he comprado este libro que se llama, aquí está en italiano, Mitología Sumerica, de Giovanni Pettinato. Aquí está el nombre, Giovanni Pettinato. Este señor, voy a hablarles un poco de él, porque es bueno que ustedes, como yo estoy haciendo también, empiecen a conocer otros autores. Yo aquí les he traído a Mauro Biglino, pero sin que ustedes se den cuenta, les he traído información de otros autores que también trabajan con él o que son distintos y trabajan por su cuenta, pero que veo que tienen argumentos basados en la ciencia, que tienen teorías interesantes y posibles. Para poder confrontar, pero miren el grueso de este también lo que me espera. Y las letras son microscópicas, o sea, tendré que leerlo con un microscopio. Esto lo haré solo, pues, por ustedes, no, mentira, lo hago también por mí, porque yo quiero aprender. Aquí en este libro está compilado toda la información acerca de lo que se llama la mitología sumérica. Aquí vamos a encontrar cuáles son las raíces de lo que tradujo y lo que nos cuenta Sitchin, y vamos a confrontar con la erudición lo que Sitchin ha dicho. Así que pues espero que todavía estemos vivos cuando termine el libro. Pero bueno, ahora sí en serio, amigos, quiero hablarles un poco acerca de Giovanni Pettinato. Y bueno, creo que es importante que ustedes también sepan cuál es el currículum de esta persona, del autor Giovanni Pettinato, este investigador. Pues les voy a leer aquí. Él fue profesor ordinario de Asiriología de la Universidad de Torino, profesor ordinario de Asiriología de la Universidad La Sapienza de Roma, profesor honorario de Heblaitología de la Universidad de Heidelberg. Ahora les explico qué es eso de Heblaitología. Docente de Asiriología en el Centro de Estudios del Cercano Oriente de Milán. Primer epigrafista de la misión arqueológica italiana de Ebla. Esa palabra heblaitología es porque resulta, les voy a contar una historia muy interesante acerca de Giovanni Pettinato. Resulta que en el año 94, la misión de la Universidad La Sapienza de Roma envió un grupo de científicos para hacer un gran descubrimiento, el descubrimiento del 900 prácticamente. ¿Qué descubrieron? Una ciudad allí en Asiria, una ciudad muy antigua, y resulta que allí en estas excavaciones encontraron una escultura, pero tenían unos escritos que ellos no entendían y decían, ¿esto qué es? Pues esto es cuneiforme. ¿Quién sabe cuneiforme? Entonces empezaron a pensar, pues hay un tal Giovanni Pettinato que él recibió el conocimiento del mayor sumerólogo del mundo, pero que murió. Llamaron a Pettinato y le dijeron, mire, nosotros necesitamos que usted nos ayude a interpretar esto que vimos acá. Pettinato viajó hasta Siria y cuando vio la escultura empezó a estudiarla y se dio cuenta que eso era una lengua nueva prácticamente, pues había descubierto el hebraico, porque no se conocía ni siquiera, y se llama hebraico porque él entendió que en la escultura se decía 3 veces Ebla. Así que él dijo, el nombre de esta ciudad que ustedes descubrieron es Ebla, pues es nada menos y nada más que allí en Ebla encontraron la primera biblioteca de la historia de la humanidad, el mayor archivo que pueden ustedes imaginarse, con 17,000 tablillas sumerias en arcilla conservadas. Es una cosa espectacular. Allí encuentran ustedes historia, encuentran los negocios que realizaban entre las ciudades de esa época, encuentran contabilidad,
administración, leyes, encuentran una cantidad de cosas que hoy todavía se están estudiando, y supe que recientemente aquí en Roma se hizo una muestra increíble. Eso fue un hallazgo apoteósico, eso de Ebla, y de ahí él empezó a especializarse en esta ciudad y se han hecho libros increíbles. Este señor Pettinato, del cual voy a leer este libro, se especializó mucho en todas esas culturas mesopotámicas. Y mira que él también realizó un estudio bastante interesante. Se dio cuenta que los pueblos mesopotámicos tenían una convivencia muy estrecha. Él dice que con el cielo, la tierra y el intermedio entre el cielo y la tierra. O sea, él decía que ellos hablaban de un cielo sobrepoblado, una tierra sobrepoblada también. ¿Y qué había en el cielo? Las divinidades, y en la tierra estaban los hombres, pero también habla de una raza intermedia entre hombres y dioses. Y él dice que extraño, porque eran, en italiano se dice mezzosangue, o sea, eran híbridos. Y esto lo dejó perplejo, él no se lo esperaba. Claro, nosotros tenemos el ejemplo de los theoi griegos, que también hablan de estos semidioses, que son el producto del cruce entre los dioses y los seres humanos. Vean qué interesante. Pero Pettinato se concentró en estas culturas mesopotámicas. ¿Y qué más descubrió? Descubrió que estos mesopotámicos, estas personas, los sumerios, los babilonios, toda esa gente que estaba allí, le tenía mucho miedo a lo que hoy día llamamos ángeles y demonios. Pero él dice, el concepto de ángel y demonio no es como lo pensamos nosotros, que nos viene pues de los griegos, ese pensamiento de ángel bueno, demonio malo. No, para estos de Mesopotamia era el mal y el bien era en uno, o sea que convivían en una sola criatura, el mal y el bien. Pero que estas divinidades, al contacto con los seres humanos, pues según las circunstancias eran buenos o malos. O sea que no eran necesariamente buenos o malos, sino que al contacto con los hombres se veía pues cómo iban reaccionando, y podía venir tanto el bien como el mal. Él también hablaba acerca de las bendiciones que los dioses dejaron a los reyes, y les dieron como la virtud les dejaron una especie de protección, y habla de unos espíritus protectores que le dejaba a los reyes y a los nobles. O sea que el pueblo se sentía desprotegido. Pobrecitos, estaban realmente, él dice, esta gente vivía aterrorizada. Para ellos el mundo era un lugar terrible, era un lugar de miedo, de terror, y conviviendo con estas criaturas divinas, medio divinas, y pues que podían ser malas o buenas, esa ambigüedad de cada ser. Entonces ellos, ¿qué hacían? Pues trataban de protegerse con estas estatuillas que eran para desconjurar todos estos, digamos, los males que pudieran sobrevenirles. Se sentían desprotegidos, cosa que no sucedía con la nobleza, con los reyes y con los súbditos más cercanos a los reyes. Se pensaba que estaban protegidos. Miren que lo de las bendiciones no es, es que obviamente para estos científicos y estos estudiosos se habla de bendiciones, ya ellos piensan inmediatamente en algo espiritual religioso. Pero vean qué interesante lo que dice Mauro Biglino. Él dice, no, las bendiciones eran algo muy concreto, porque el pueblo hebreo era concreto. Para ellos la bendición, ¿qué es? Pues regalar, dar cosas materiales. La bendición pueden ser hijos, pueden ser ovejas, pueden ser camellos, pueden ser telas, tierras. Esas son las bendiciones. Cuando Yahvé llamaba al pueblo y lo bendecía, pues era porque les daba tierra, les daba posesiones. Cuando
bendecía a alguien, dense cuenta, lean la Biblia y se darán cuenta. Cuando bendecía, por ejemplo, uno de los patriarcas al hijo que le daba, pues le daba bienes. Eso era la bendición. Y yo creo que es igual para estos pueblos mesopotámicos, porque en fin y al cabo son todos, son pueblos semíticos. Y fueron todos heredando pues estas costumbres, todas estas tradiciones semíticas vienen de allí, de todos estos pueblos que se fueron juntando, se fueron uniendo. Y vean pues que al decir esto, entonces ya vamos aterrizándonos más, poniendo los pies sobre la tierra y uno dice, claro, entonces los sacerdotes, ¿qué eran? Los sacerdotes eran intermediarios entre dioses espirituales y humanos. No, los sacerdotes eran servidores. Ellos simplemente servían, porque si ustedes se dan cuenta, lo que estudió Pettinato lo dice, solo que él, pues como les digo, él es oficial, entonces él se va por la vía de la religión. Que templo, sacerdote, religión. No, él mismo lo dice. Los sacrificios a estas entidades, como él las llama, estos seres divinos, que eran bebidas y alimento. Y esto no tiene nada que ver con algo espiritual, esto es físico. De manera que cuando los sacerdotes servían, pues realmente estaban rindiendo un servicio, no adoración como la entendemos nosotros, adoración espiritual. No, ellos simplemente tenían que estar pendientes de que no les faltara agua o alimento a los dioses, a los llamados dioses. Que después con el tiempo, ya todo este contacto con estos seres superiores que eran superiores por inteligencia, por algún motivo, por tecnología y muchas otras cosas, ya no estaban. Se siguió esa tradición y obviamente pues los que se atribuían tener todavía esa intermediación que son los sacerdotes siguieron aprovechando eso, y los reyes. Así que pues ya los sacerdotes servían a los reyes y exigían también favores para sí mismos, pero pues la gente decía, bueno, ¿y dónde están los dioses? No, es que son invisibles, son espíritus. Eso ya fue después. Eso ya es más un pensamiento griego, helenístico, ya un pensamiento más, cuando ya empieza como ese pensamiento espiritual, filosófico, ya más metafísico. Pero en el pasado, cuando todo era más concreto, visual, pues lo que se veía era la realidad, pues entonces eran servidores. Y los templos que eran lugares sagrados. A ver, vamos a hablar de lo sagrado, porque también Viglino nos trae a colación algo muy interesante. Nosotros tenemos en la cabeza, por lo que nos ha enseñado la teología, que lo sagrado es algo sagrado, intocable, celestial, espiritual. Pues resulta que sagrado o sacro es algo separado. Les voy a dar un ejemplo que él también lo da. Por ejemplo, si ustedes van a una conferencia, cada silla es sagrada. ¿Por qué? Porque está reservada. Porque esa silla es para tal, fulano de tal, y esa otra silla están reservadas para. Lo sagrado es algo reservado para alguien, para una misión, para algo. Eso es lo sagrado. Eso es todo. No es algo santo, porque les vuelvo a repetir, todos esos conceptos así sublimes surgieron después, porque como no hay, digamos, no está el Dios, no está el espíritu, no está el ángel, no está el demonio, pues tenemos que inventarnos cosas que no existen, cosas invisibles e inmateriales. Y si esto es sagrado para mí, es sagrado, pero pues no en el sentido que le damos religioso, sino que es mío y lo consagro para mí. Dense cuenta de la diferencia de las cosas. Vamos a empezar a ver las cosas sin ese velo teológico, porque el servicio
que creemos que el servicio, la adoración no era una adoración, era un servicio a unos seres que se atribuían ese servicio y la gente, los pueblos les servían. ¿Por qué? Porque querían que los protegieran, que les dieran una mejor vida, que los ayudaran, porque tenían la esperanza en esos seres reales de que les ayudaran. Amigos, poco a poco con las crónicas de los Anunnaki vamos a ir viendo cómo fue nuestra génesis y es muy bello porque a mí me gusta mucho algo que decía Sitchin. Él decía que no es que los dioses se parezcan a nosotros, o sea, que los Anunnaki son parecidos a nosotros, es al contrario. Somos nosotros que nos parecemos a ellos. Somos muy similares, pero somos distintos, porque ellos tal vez eran un poco más grandes, más fornidos. Es posible que fueran claros de piel y rubios, y esto no es una teoría racista. Simplemente esto viene también sustentado por muchos hallazgos, por muchas cosas respecto a la genética de muchos pueblos que desde la antigüedad ya tenían estos rasgos. Si vemos, por ejemplo, los pueblos indoeuropeos tenían estos rasgos y se nota también en las reafiguraciones, en las figuraciones que se hacen en los grabados, en esas esculturas que hacían, que eran mucho más altos. También los hacen con los ojos enormes, es posible que tuvieran los ojos muy grandes. Y si ustedes van a ver otras mitologías, otras historias, otras narraciones, pues Viracocha era blanco, tenía el cabello blanco, tenía los ojos azules y era de tez blanca. Y esto es una narración reciente. Y los indígenas sabían que así era Viracocha. Y si ustedes ven, los indígenas no tienen nada que ver con esos rasgos físicos. Viracocha, Quetzalcóatl, cada pueblo de la tierra lo ha contado. Todos lo han ido narrando. Y tenemos los pueblos semíticos que hablan de Yahvé, por ejemplo, los hebreos. En fin, amigos, esto no es la historia de Sitchin, no es la historia de Biglino, no es la historia de mi Story Channel. Son las historias de los antiguos que hablaron todos de la misma historia. Todos nos contaron acerca de estos llegados de las estrellas y es muy, muy apasionante ver esto. Ahora, por ejemplo, los avistamientos de los cuales han hablado de unos seres distintos, pues recordemos que los Vedas contaban que habían cientos de miles de humanoides en el universo. Entonces no necesariamente todos son iguales. Nosotros venimos también, tenemos ADN extraterrestre, porque los Anunnaki son extraterrestres, ellos no vivían en la Tierra. Y no nos debe extrañar que nos parezcamos a ellos porque tenemos su genética. Cuando ellos vinieron acá y encontraron estos homínidos que ya estaban en la Tierra, decidieron dar su ADN para poder tener estos trabajadores y que fueran más inteligentes, porque traten ustedes de hacer que un simio o un chimpancé construya o se ponga a trabajar para ustedes, eso es imposible. De manera que la historia puede sonar muy estrambótica, pero es la historia. Y si ustedes se ponen a pensar, pues ¿por qué no sería así? La ciencia tiene que demostrar que no fue así, para que nosotros digamos, ah, bueno, era todo mentira. Pues que lo demuestren si esto es mentira. Que demuestren con realidad, con, digamos, pruebas científicas que las teorías de Sitchin y las teorías de Biglino y de otros autores e investigadores, porque los hay en todo el mundo también, entonces pues que lo demuestren. Pero es muy fácil salir a negar, es muy fácil denigrar, es súper fácil,
porque la gente se ríe y dice, ay, sí, es verdad, ¿cómo pudimos creer eso? Pero tú, ¿cómo puedes creer eso? Pero si ustedes se ponen a mirar nuestra historia, pues no hay explicación de cómo surgió el Homo sapiens, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no permiten que se hagan teorías que puedan demostrarlo? Son teorías, pero también la ciencia tiene sus teorías y no están demostradas. Llegan hasta un cierto punto. Bien, de todas maneras, vamos a ir ahondando en todo esto y para poder confirmar en qué se pudo haber equivocado o pudo haber mentido Sitchin, si así fue, tengo que primero documentarme muy bien y seguramente volveré a hacer un video como este para podérselos confirmar. Por ahora yo continúo adelante porque yo lo que estoy encontrando en las narraciones que Sitchin nos ha escrito en este libro, en el libro perdido de Enki, me parecen totalmente coherentes y son bellísimos. Son bellísimos. Hay personas que los leen como si fuera una novela, como si fuera ciencia ficción. Pero sinceramente yo cada vez que estoy ahondando en estos libros, yo digo, caramba, por ahí fue la cosa. Y me parece más creíble inclusive que las historias que nos contaban en el colegio. Ya hay más coherencia y ya hay más sustentación porque son escritos de muchos pueblos, de manera que se van juntando las piezas y luego la ciencia ha ido confirmando, por ejemplo, muchas cosas que había dicho Sitchin, que le habían dicho mentiroso, que eso no es así. Pero Sitchin, por ejemplo, ya había hablado acerca de la composición de Urano y Neptuno, había dicho algunas cosas que él había encontrado en las tablas sumerias y él decía, miren que los sumerios decían esto y se rieron de él y resulta que hace poco se confirmó lo que él había dicho y eso se los traje yo en uno de los videos. Bueno amigos, ya no me alargo más y espero que les haya parecido interesante esta información, que sigan conectados con mi Story Channel. Yo siempre los leo mucho y me ayuda muchísimo a entender si estoy yendo por buen camino o si me estoy desviando tal vez. Quería también comentarles que en el mes de octubre voy a retomar un poco el tema de hechos paranormales, de sucesos extraños, porque realmente pues así fue que inició el canal y no quisiera perder ese hilo narrativo. Si no les agrada ese tipo de videos, pues ignórenlos, no los vean. Pero pienso que también hay personas que extrañan ese tipo de narración, entonces lo voy a incluir. Pero no se preocupen a quienes están siguiendo el hilo narrativo de los Anunnaki, de Nibiru, de las teorías de Biglino, de las traducciones de Biglino. Yo no voy a dejar de publicar eso, entonces quédense conectados con mi Story Channel. No olviden apoyar el canal siempre con comentarios, compartan los videos y dejen un like porque ustedes no saben lo importante que es eso. YouTube promueve los canales cuando ve que gustan, cuando ve que la gente ve los videos completos. Eso es lo que más nos apoya. Y bueno, yo espero que ustedes puedan darme una mano con eso. Yo les mando un abrazo enorme, los quiero mucho. Muchas gracias de verdad por todo su apoyo y nos vemos muy pronto en mi Story Channel porque habrá más historias y misterios por descubrir. Hasta pronto amigos.